recibo aquí en su oficina. Y usted tiene una alta responsabilidad, que es precisamente el de organizar con varios universitarios, académicos, investigadores y también los del sindicato, en fin, toda la Universidad Autónoma de Guerrero, con opiniones internas y externas sobre lo que será la reforma universitaria a partir del 5º Congreso Universitario. Si nos puede dar algunos antecedentes precisamente de estos congresos, a fin de poder ir ilustrando esta entrevista y poder concluir en lo que realmente va a ser en esencia la reforma universitaria. Con mucho gusto y bienvenido a este espacio, que es un espacio recientemente creado por el Consejo Universitario para responsabilizarnos de la conducción, la organización del 5º Congreso General Universitario. El Congreso en la Universidad Autónoma de Guerrero data del año de crisis más fuerte que hemos tenido a lo largo de la universidad en la última época, la crisis de 1984, cuando la Secretaría de Educación Pública, a través del secretario entonces Reyes Heroles, quiso cerrar esta universidad y le dejó de entregar el subsidio federal para que subsistiera. El propósito de aquel entonces era, entre otras muchas cosas, quitar las preparatorias del sistema universitario en Guerrero, quitar los servicios que prestaba la universidad, como son los comedores universitarios, los bufetes jurídicos, las casas de estudiantes, la radio XUAG en aquel tiempo, etc. Buena parte de esto era un pretexto para cuestionar seriamente a la Universidad Autónoma de Guerrero por su desarrollo académico y por los servicios que realmente prestaba. A través de ellos tenía cierta cercanía a la sociedad y al pueblo de Guerrero. Entonces la universidad, al tener ese problema, buscó un plan, una orientación para hacer sus propias reformas. La SEP nos obligaba a unas y nosotros decidimos hacer el primer Congreso General Universitario por allá por mitad de 1985. Entonces ahí creamos una instancia universitaria interna para dirimir nuestros problemas y tratar de resolverlos. Y hoy está en la ley, la realización de un congreso está en la ley orgánica de la universidad. Ahí se acordó que no cerráramos las preparatorias, que las redujéramos, que ampliáramos su cobertura, que buscáramos el desarrollo académico armónico de la universidad, etcétera. Y después, en 1989, tratamos en el segundo Congreso General Universitario de cambiar la ley, pero situaciones de carácter interno y también problemas de presiones externos no nos permitían hacer los cambios. En aquel entonces era una especie de absurdo, o era un cuestionamiento serio, hablar del sistema electoral, por ejemplo, ¿no? Y había oposición muy fuerte internamente de querer cambiar el modelo del sistema o modelo electoral, y más aún el modelo de gobierno. Entonces no fue posible avanzar en ese congreso, pero en 1999 se acordó realizar el tercer congreso. Ese se realizó en diciembre del 2000. En 2000 sí hubo ya una reforma sustancial que tuvo que pasar necesariamente por la reforma a la ley de la universidad. Lamentablemente las circunstancias internas bueno, esa reforma trascendió de manera tal que hoy la universidad tiene mayor estabilidad política y mejores posibilidades de desarrollo académico. Por ejemplo, antes el sistema electoral obligaba a la universidad a estar en permanente elección. Cada mes había una elección, por una escuela, por 2, por 3, y todo el año el rector estaba visitando las escuelas para tratar de resolver los conflictos derivados de las elecciones. Hoy, después del tercer congreso, se acordó un sistema electoral que, aunque no cambió en el voto universal, pero sí cambió en el procedimiento para que sean simultáneas. Y hoy se eligen cada 4 años el rector, el director, los consejeros
universitarios y cada 2 los consejeros de unidad y los consejeros universitarios estudiantes. Entonces eso ha permitido un poco mayor estabilidad. No se ha resuelto del todo. El 4º Congreso no tocó este tema. Y en el 5º Congreso me han encargado, como yo realicé los primeros 3, me han encargado, el primero como rector, como secretario general, el segundo como rector y el tercero como, digamos, como el responsable. Era el rector, el maestro Florentino Cruz Ramírez, me pidió que le apoyara y el Consejo Universitario me responsabilizó de esto. Igual sucedió ahora, el doctor Javier me invitó y el Consejo Universitario aprobó que un servidor encabezara este trabajo y lo estamos haciendo. Pero tenemos muy claro que este 5º Congreso va a modificar la ley. Y una de las cuestiones fundamentales en la ley es la estructura de gobierno. Y aunque el sistema electoral no está más que en un artículo, pero ahí lo dice todo, ¿no? Entonces tratamos de modificar el modelo electoral que permita mayor estabilidad a la universidad. Ese es el punto neurálgico. El segundo punto, que no menos importante, pero digamos fundamental para mantener e incrementar los logros académicos alcanzados por la universidad en estos últimos años, el reconocimiento académico que tenemos ya a nivel nacional, requerimos una nueva forma de organización académica, un nuevo modelo de organización académica, y ese es el tema fundamental. Y hay otro tema, digamos que ya un poco secundario, pero no deja de ser importante, que es el modelo de planeación y evaluación. Necesitamos evaluar, planear los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también a los actores, estudiantes, profesores, directivos. Y ahí metemos en eso de la evaluación también la evaluación de la gestión de los funcionarios. Ese es, digamos, un tema también candente, pero creo que menos importante que los 2 primeros. Bien, adelante. En el primer tema, nosotros estamos abordando, entre otras cuestiones, el modelo de gobierno y el modelo electoral. Voy a dar 2 ejemplos de la importancia de esta reforma. Por ejemplo, el Consejo Universitario, que es el máximo órgano de gobierno en la Universidad Autónoma de Guerrero, está separado o disasociado de los consejos de las escuelas. Los consejos de las escuelas son los máximos órganos de gobierno. El director nada tiene que ver con el consejo, que preside el consejo de la escuela. Los consejeros, estudiantes y maestros nada tienen que ver con el consejo universitario. Entonces, un acuerdo del consejo muy difícilmente se aplica en una escuela si no es a través de la supervisión, insistencia, persistencia del rector en turno, ¿verdad? Y hay que buscar las estrategias para ello, pero no hay mecanismos naturales de implementar los acuerdos o lógicos de implementar los acuerdos. Entonces, lo que estamos proponiendo en esta ocasión es que los directores de las escuelas formen parte del consejo universitario y que estos sean los responsables de que se ejecuten los acuerdos del consejo universitario en las respectivas escuelas, y que los consejeros universitarios, estudiantes y profesores que son representantes de la escuela ante el consejo también formen parte del consejo de la escuela. De esta manera habrá una asociación permanente y un intercambio permanente, no solamente de actividades, sino de acuerdos entre los 2 consejos, consejos de las escuelas y el consejo universitario. Pensamos que esta es una forma muy importante de hacer funcionar las máximas instancias colegiadas de la universidad, los consejos de las escuelas y el consejo universitario. Por otra parte, las autoridades, el rector y los directores. Por razones muy diversas, en la evolución de las reformas en la universidad, al rector siempre ha sido distinto el tratamiento que a los directores de las escuelas, al grado tal que, por ejemplo, un director podía repetir hace años ininterrumpidamente
el número de veces que sea como el cargo de director. El rector en un tiempo, en los 70s, era posible. Hasta los 80s era posible. De esa manera se explica que el doctor Wencerresa haya sido 3 veces rector. La ley lo permitía. Ahora la ley no permite a una persona, un universitario que fue rector, como un servidor, competir otra vez, o al rector en turno, ¿no? De tal manera que hay una diferencia de tratamiento muy marcada. A un consejero universitario puede repetir las veces que sea, pero ahora no se puede. Entonces hay que buscar una estrategia que, además de que garantice una estabilidad y desarrollo académico en la universidad, pues sea un tratamiento no tan diferenciado, o que sea justificado porque uno puede y otros no pueden. Ahora, por la otra parte, el modelo de gobierno y electoral está muy ambiguo y a veces vacío. Voy a poner un ejemplo. Siendo rector, el doctor Asensio Villegas falleció, y eso obliga a la universidad a convocar elecciones. ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. Y entonces tenemos muy interrumpidamente elecciones. Si el rector actual o cualquier rector en turno decide irse por enfermedad, porque le ofrecieron un cargo mejor, por renuncia personal o por lo que sea, o fallece, simplemente otra vez hay que hacer elección, ¿sí? Entonces lo que estamos propiciando a una discusión es que tanto el director como el rector, que no haya terminado su gestión en su periodo correspondiente, no haya por qué, no tenemos por qué hacer una elección otra vez, porque vuelve a empezar y es cuento de no acabar, sino que el consejo universitario elija al rector, digamos, sustituto por el tiempo que quede, de tal manera que solamente haya elecciones cada 4 años. Espero que se entienda esto, ¿verdad? No que haya elecciones intermedias. Y esto genera mayor... Ahorita, por ejemplo, en un periodo de 15 años, o sea, los próximos 15 años, vamos a tener 13 años elecciones. Durante 13 años, en un periodo de 15, tenemos elecciones. Me parece absurdo, ¿sí? Entonces buscamos que eso no suceda, pero que se dé el derecho político, digamos, a la comunidad universitaria de elegir a sus representantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Modificando el calendario electoral, ¿sí? De tal manera que puede ser sencillo generar una discusión, un debate y una propuesta que diga, por ejemplo, que si fallece o se retira un director o un rector, eso signifique que no se elija a través del voto, sino que el consejo universitario sea el que lo nombre. Claro, debe cubrir una serie de requisitos para ello. Debe generarse un proceso también para que eso suceda, de tal suerte que lo que se quiere evitar es que haya desestabilidad política por los desencuentros que existan entre los universitarios derivado de otra elección o de elecciones permanentes. Si modificamos el sistema, el calendario electoral, eso significa que a los directores les dejemos 4 años de periodo de gestión, al rector 4 años y a los consejeros profesores 4 años. Y entonces tendremos elecciones solamente cada 4 años. Y a los consejeros estudiantes, que es muy difícil que un consejero esté 4 años en la universidad, solamente tengamos 2. Entonces tengamos elecciones solamente los estudiantes cada 2 años permanentemente, los profesores, los directores y el rector cada 4. Y eso ya hicimos nuestras cuentas, y en un periodo de 15 años solamente habría 4 elecciones. Eso significa mayor estabilidad, y no estamos hablando de cambiar el voto universal, directo y secreto. No estamos atentando contra el derecho que hoy exigen muchos universitarios, como en el Politécnico los estudiantes hace no mucho tiempo lo hicieron. No estamos en esa vía. Estamos en la búsqueda de mayor estabilidad
y desarrollo académico de la universidad. Y en ese sentido creo que vale la pena modificar el calendario electoral y vale la pena modificar la ley en términos de que un rector, por alguna situación que no pueda cumplir su periodo, sea simplemente sustituido por otro universitario que cumpla los requisitos, ¿ah? De tal manera que no haya otra vez un desencuentro entre la comunidad universitaria por elegir a otra persona, con el mismo riesgo de no terminar siempre su periodo de gestión. Esa, digamos, es la parte de gobierno y electoral importante. La académica. Se han hecho importantes avances en la universidad porque la política nacional exige ciertos indicadores de calidad y la universidad se ha dedicado a eso, a tratar de cumplir los indicadores de calidad, pero hemos dejado la práctica cotidiana del mejoramiento de la calidad en términos reales, de la práctica real. Queremos que los profesores sean todos con el grado de doctor, con el grado de maestría, que pertenezcan al perfil PROMEP o que sean del Sistema Nacional de Investigadores. Eso se está cumpliendo. Pero hemos dejado que, por ejemplo, un profesor que es SNI se dedique solamente a la investigación y me está fallando en la formación de los estudiantes. ¿Y cómo hacer para que cumplamos con los indicadores de las políticas nacionales, para que cumplamos con el mejoramiento real de la calidad académica de los egresados de nuestra universidad? Este es el mayor reto que tenemos en esta reforma. No es fácil. Lo del gobierno creo que es más fácil si hay disposición política de todas las fuerzas y toda la comunidad de llegar a un consenso, a un acuerdo. Lo otro no es fácil porque puedes llegar a un consenso y no hacerlo en la práctica, porque es la práctica diaria, la cotidiana, el quehacer cotidiano en términos académicos. Entonces esa es la parte más difícil. Sin embargo, estamos planteando una reforma al estatuto y a la ley, de quitar lo que no se pudo concretar, que son los colegios por área de conocimiento, de quitar lo que eran las redes de las escuelas, que nunca funcionó, y meter una nueva organización donde haya colaboración entre las escuelas y los programas educativos, o sea, las carreras de las mismas escuelas. Entonces proponemos una forma de organización académica llamada por área de conocimiento, y las escuelas deciden a qué área va a colaborar, va a participar, y eso lo deciden a través de un proceso interno de los programas educativos y de la escuela misma. Y de esa forma buscamos una mayor coherencia entre los planes y programas de estudios de las escuelas de la misma área, y buscamos que los posgrados trabajen en la misma área y que los profesores y estudiantes colaboren en la misma área, que haya movilidad de los estudiantes, movilidad de los profesores, y una cuestión importante: si las áreas funcionan, que las áreas tengan representante en los órganos colegiados, en los órganos de gobierno, de tal manera que valga la pena trabajar por área de conocimiento. Y en ese sentido, pensamos que también un punto neurálgico que tiene la Universidad Autónoma de Guerrero ahora, para seguir acrecentando sus indicadores de calidad de la planta académica, el reto es que, como hay un proceso de jubilación permanente ya de la universidad, desde que la universidad facilita la jubilación, ya se han ido varios compañeros. Antes no teníamos esa posibilidad, el ISSSTE no lo permitía. Ahora que ya se puede, se están yendo varios compañeros, pero no hay un plan institucional de renovación de la planta académica. Entonces es un reto buscar que las áreas académicas participen en la selección y en el proceso de ingreso del personal académico, para garantizar, como hay muchos, miles de aspirantes, hay mucho desempleo de profesionistas en el país, entonces vale la pena hacer convocatorias públicas y tratar de seleccionar lo mejor para que tengamos una planta académica renovada, joven, pero también bien preparada. No tener el problema de los 70s. En los 70s yo fui incluso una contratación de la universidad con ese problema. La universidad contrataba inclusive personal que no terminaba la carrera,
o que no estaba titulado, ¿verdad? Por la creciente matrícula escolar que tenía la universidad. Yo ingresé siendo egresado de la propia universidad sin el título. Me titulé ya siendo profesor de la universidad. Estudié ya siendo profesor de la universidad. Pero qué mejor sería que ya tuviéramos profesores formados a nivel maestría y doctorado. Ya no sería un costo permanente de la universidad mandarlos a estudiar, ¿verdad? Sería una situación idónea. No es fácil, pero es la búsqueda de las formas para que podamos llegar a eso. No es fácil, repito, pero hay que ver políticas nacionales. Hoy ya no es lo mismo que antes, en los 70s, en los 80, la contratación del personal ya es por tiempo determinado, ya hay políticas nacionales que obvian incluso la autonomía. Voy a poner un ejemplo. El CONACYT saca convocatorias para investigadores y los investigadores deben tener una preparación mínima de doctor en ciencias y los contratan hasta por 10 años. Entonces la universidad que demande algún recurso de esta naturaleza, un centro de investigación universitario o un posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero, puede solicitar al CONACYT a través de las características el perfil del profesor que necesita. El CONACYT saca la convocatoria, el CONACYT lo elige y lo envía a la universidad, de tal manera que quien selecciona el ingreso y la contratación es el CONACYT y la universidad solamente recibe al investigador o al profesor, ¿sí? Y la universidad le va a pagar, pero a través de CONACYT. Entonces ya es una forma distinta de contratación del personal. Ahí ya ni la autonomía ni los procesos de selección internos tienen que ver por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero. La SEP hace una cosa similar a través de algo que le llaman plazas PROMEP. Las plazas PROMEP son para profesores e investigadores que son de tiempo completo y que tienen el grado mínimo de maestro en ciencias. Y la universidad tiene un banco de propuestas, las hace llegar a la Secretaría de Educación Pública vía PROMEP y el PROMEP selecciona y otorga las plazas. Como puede verse, ya la universidad no hace el proceso de selección e ingreso. Entonces, ¿para qué tener una comisión mixta paritaria de admisión y promoción vía sindicato y rectoría si no funciona realmente? Entonces buscamos una forma estratégica de allanarnos de esos recursos humanos y la organización por área de conocimiento para nosotros va a ser clave el funcionamiento. Esto es a grosso modo lo que pensamos que el Congreso, el quinto Congreso General Universitario debe tratar en su próxima sesión. Ya estamos buscando los consensos, planificando la estrategia para llegar a las escuelas y solamente esperamos que el Consejo Universitario nos apruebe un calendario de visitas a las escuelas de la universidad y eso tiene que ver con que contemos con los recursos financieros para ir a las escuelas. De otra manera pues nos es muy complejo empezar el proceso de difusión, promoción y discusión de las propuestas para el Congreso General Universitario. Finalmente, el Congreso no es un evento donde nosotros, los que estamos responsables en esta comisión, llevamos solamente propuestas, sino recibimos. Hay una página web que está en la página web de la universidad, donde cualquier universitario puede hacer propuestas de carácter individual o colectiva o bien colegiada. O sea, el consejo de una escuela puede hacer una propuesta que sea de interés particular para su escuela, pero buscamos que sean propuestas de beneficio general, de beneficio institucional. Habrá otro momento donde busquemos una forma de apoyar a las escuelas, particularmente con sus propuestas. Entonces ahorita estamos en un proyecto a nivel institucional. Yo nada más quisiera agregar que para mí es una alta responsabilidad este quinto congreso, porque no solamente se trata de un evento extraordinariamente importante para la Universidad Autónoma de Guerrero, sino también para fuera de la universidad.
Esto es, una reforma en la Universidad Autónoma de Guerrero pasa por el Congreso del Estado, pasa por acuerdos y consensos de la Federación a través de la Secretaría de Educación Pública, del CONACYT, y pasa también por ciertos consensos del gobierno del Estado. Así es que este es un proceso que atrae la atención de todo el mundo, y las condiciones del Estado de Guerrero lamentablemente no son las que quisiéramos para hacer una reforma de mayor trascendencia en la Universidad Autónoma de Guerrero. Hay muchos focos que llaman la atención y que no es la universidad, ¿sí? La violencia, la situación de inseguridad, la situación electoral, ¿no?, etcétera. Son bastantes situaciones lamentables que tenemos en el Estado de Guerrero, pero que nuestra obligación como universitario es hacerlo, y lo estamos haciendo, y esperamos que después de las votaciones el 7 de junio estemos ya en plena discusión interna en la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Por qué después de esa fecha? Porque, repito, es un foco de atención. Es más, me atrevería a decir que hay mucha gente en la universidad que a la vez que intenta hacer su trabajo en la universidad, intenta hacer un trabajo político fuera de la universidad, y meter otro adicional, pues sería a lo mejor secundario en este momento. Entonces pensamos que hay que esperar ese momento más importante. A la participación de los sindicatos, ¿cuál será en este proceso de la organización, de la participación o del desarrollo del quinto Congreso y de la reforma? Bueno, el sindicato es un órgano de participación, pero sobre todo de defensa de los derechos de los trabajadores. En el proceso del quinto Congreso nosotros los incorporamos a través de varios niveles. El más importante es la presencia de los profesores y los trabajadores administrativos en la participación de este evento, pero también en la integración de los delegados. Los trabajadores básicamente representan casi el 50% en este evento. Entonces ya está ahí representado de muchas formas el sindicato de trabajadores académicos y el administrativo, pero elegidos en las propias escuelas. Los delegados son elegidos. Los que representan al sindicato están invitados para participar tanto en el evento mismo como en el proceso. Generalmente nosotros les enviamos las propuestas y ellos nos envían su punto de vista y agregan las propuestas propias de los sindicatos y los sometemos a la consideración. Aunque debo decir que muchos de los planteamientos no son de interés de los estudiantes, y entonces buscamos que sean intereses comunes, en este caso que beneficien el desarrollo académico de la universidad. Pero básicamente el sindicato forma parte del proceso de discusión en todos los niveles. A nivel ejecutivo están invitados. Por ejemplo, a nivel de esta coordinación, ellos están representados. Los líderes sindicales están representados. Y cuando hacemos un evento aquí, los invitamos. A veces no pueden venir y vienen otros compañeros enviados por ellos, pero están representados. Lo más trascendente de esto es que no atentemos contra los derechos de los trabajadores en una reforma, y no es una reforma laboral la que estamos haciendo, sino es una reforma estrictamente académica y estrictamente de gestión, administración y de gobierno de la universidad. Ese es básicamente entonces el papel del sindicato. Una representación por parte del sindicato a través de los trabajadores directos y otra a nivel de comité de ejecutivos. Los delegados del sindicato administrativo en cada escuela van al Congreso. Dos profesores van al Congreso. Los representantes de los profesores en el Consejo Universitario van al Congreso. Entonces todo el mundo está representado, básicamente, y el comité ejecutivo envía 5 representantes a este evento, y está abierta aquí la posibilidad de hacer propuestas directa o indirectamente. Por relación a la parte académica, los académicos
¿Cómo participarán ellos? O sea, ya sabemos de los correos, todo esto, pero ¿se va a asignar por áreas de la formación académica? ¿Cómo lo tienen planeado usted la participación de la parte académica en este Congreso para la Reforma? Bueno, hay dos niveles aquí en el proceso de reforma. Una es la participación de los profesores en el proceso de discusión de la reforma, y otra es las propuestas para la organización de los académicos. Voy a hablar de estas últimas. Las propuestas para la organización de los académicos es básicamente la célula de organización de los profesores son las academias. En las academias se va a realizar las tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la extensión universitaria. En las academias va a ser, por ejemplo, en las prepas, por área. Va a haber una academia de matemáticas, va a haber una academia de ciencias naturales, va a haber una academia de ciencias sociales, una academia de humanísticas y otra academia donde están de lengua y comunicación. Son 5 academias para las prepas. Para las escuelas superiores son diferentes. Hay una escuela de ciencias exactas y naturales, va a haber una área de ciencias de la salud, otra área de ciencias sociales y administrativas, otra área de ciencias agropecuarias. Son 6 en total. Entonces, la idea concreta es que funcione a nivel institucional una área de conocimiento, pero también dentro de las escuelas que funcionen áreas de conocimientos, de tal manera es que, por ejemplo, en la escuela de matemáticas se dividan en áreas que ellos decidan y ahí estén permanentemente participando los profesores, ¿sí?, en los planes y programas de estudios de sus respectivos programas educativos, y de esa manera se le da vida y desarrollo académico a los profesores de manera permanente. Esa es la estrategia fundamental. Ahora, la participación de los profesores en este proceso. Una cosa es a nivel de delegados y otra cosa es a nivel de planta de profesores. En las escuelas el proceso de discusión es por sector, o sea, los profesores discuten las propuestas separado de los estudiantes, ¿sí? Cada quien toma sus respectivos acuerdos y después se hace una plenaria de estudiantes y de profesores para establecer acuerdos comunes. O sea, habrá algunos acuerdos que son comunes para ambos y esos serán los que tendrán, en principio, son los que van a tener prioridad, los intereses comunes, estudiantes y profesores. Y luego buscamos que si son las propuestas de esa escuela de los profesores coinciden con otras 10 o 15 escuelas, esas son las propuestas que vamos a tratar de que generen consenso en el proceso de reforma. Es así la estrategia que estamos definiendo. Básicamente, entonces, es la participación organizacional por área de conocimiento o campo disciplinario, y la otra es la forma de discusión de los profesores separado de los estudiantes, pero después, en última instancia, el procesamiento de los resolutivos a través de un órgano que sería una asamblea. La asamblea puede ser de jefes de grupos y de profesores, o una asamblea general si la escuela es pequeña, pero si la escuela es muy grande como derecho, no se puede echar a andar una asamblea general de esa manera, sería muy inapropiado. Entonces buscamos que todo el mundo esté representando, además del consejo de unidad van a estar los directores, todos los profesores y los jefes de grupo en escuelas muy grandes. Y para el caso de la academia, cuando hablamos de la academia, que creo que va a ser una de las características importantes de este Congreso y de la reforma, es reimpulsar a la universidad en la visión académica, de formar cuadros que sirvan al Estado, que sirvan a su patria, también a su universidad. ¿Cómo comparar con otras entidades o otros países? ¿Qué modelos tomar o cómo diseñar un nuevo modelo para la Universidad Parte de Academia? ¿Cuáles son las experiencias y las malas experiencias que se tienen en otras ciudades del país? Sí, en efecto, este es un reto siempre que uno trata de hacer una reforma. ¿Qué hacer? Hacer una reforma ad hoc que uno supone propia de las condiciones del Estado de Guerrero,
o una reforma que tome en cuenta, además de eso, las experiencias de otras universidades públicas del país o incluso del extranjero. Bien, en ese sentido hemos buscado las experiencias de otras universidades. Y hay reformas en universidades públicas en México que solamente reformaron la ley por situaciones estrictas, digamos, de un rector de reelegirse. Sinaloa fue un caso. Se reelige y había un acuerdo para su reelección y nada más modificaron eso. Y después hicieron reformas que ha valido la pena para su desarrollo académico. Pero eso fue, digamos, el motivo principal de una reforma. Aquí no. Hemos visto reformas de Guadalajara, las reformas de Puebla, la Benemérita de Puebla, las reformas de la Universidad de Sonora. En fin, hemos revisado y afortunadamente esas experiencias nos han motivado a tratar de impulsarlas aquí. Voy a poner un ejemplo. En 3 o 4 universidades públicas, no en muchas, existe algo que se llama tribunal universitario. El tribunal universitario es una instancia profesionalizada que se encarga de vigilar, supervisar y sancionar a aquellas personas universitarias que infrinjan la ley, la obvien, la omiten y no dejan que el rector o el consejo universitario lo haga. En esta universidad no hay una instancia que se encargue de eso, no hay una instancia que dé un seguimiento, no hay una instancia que dé la queja para que se dé una denuncia, una querella, etcétera. No lo hay en esta universidad. Entonces, buscando las experiencias de otras universidades públicas, nosotros estamos proponiendo que se cree aquí un tribunal universitario. ¿Por qué? Vamos a suponer un director hace uso y abuso del patrimonio de la universidad en su escuela, o hasta un rector, ¿no? ¿Quién lo sanciona? Tiene que esperar que termine, ¿no? Para que haya otro que si quiere puede, si no es el que le sigue, que influyó en su decisión, nunca lo va a ver. Entonces debe haber una instancia que sea independiente del rector y que dependa del consejo universitario, su nombramiento. Y proponemos que haya entonces gente profesionalizada en este tribunal, que sean abogados conocidos por su trayectoria académica, por su honestidad, etcétera, y que sean puestos por el consejo universitario, no por el rector, de tal manera que puede sancionar cualquier anomalía que cometa un universitario, particularmente funcionarios de la universidad, ¿no? Eso no está ahora, ¿no? Veamos qué hay en la ley. La ley tiene sanciones y viene, las máximas sanciones es la destitución y es la exclusión de la universidad, la expulsión de la universidad. Pero esto no se ha dado, y si sucede, se mete uno en situaciones laborales. Entonces, debemos buscar una estrategia, como en otras universidades públicas, que haya una sanción, por ejemplo, de resarcimiento, ¿no? Si alguien, un estudiante, un profesor, un director o un rector, daña el patrimonio, ¿cómo le haces? ¿No? Hace abuso del patrimonio o roba, ¿no? Digámoslo así, explícitamente, ¿cómo le hacemos para que pague el daño? No hay forma. Las sanciones no las permiten. No hay una instancia que lo haga, y prueba de ello es que no se ha hecho. Entonces hay ciertas situaciones de impunidad como fuera de la universidad, y entonces buscamos que eso no suceda en la universidad y vamos a crear esa es la propuesta, crear el tribunal universitario, crear la tipificación de los delitos que van a ser sancionados y crear las sanciones, y ahora sí dejar que eso fluya. Ese es un ejemplo de que buscamos las experiencias de otras universidades públicas, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, en varias universidades públicas se permite reelección de autoridades, incluso de manera inmediata. En esta no, solamente la de directores. ¿Por qué? ¿No? En fin, buscamos no solamente en el gobierno, sino en la forma de organización académica,
Veracruz, que ha destacado mucho como universidad pública, tiene una forma de organización académica distinta a la de Universidad de Sonora, distinta a la del Estado de México, distinta a la de la Metropolitana, a la UNAM y a la de Guadalajara. Y nosotros nos apegamos un poco más en esta propuesta de reforma al modelo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un modelo viejo, el modelo napoleónico, el modelo francés, pero creo que la UNAM ha demostrado que no se trata de modelos, ¿no? Se ha demostrado que se trata de muchas otras cosas, entre ellas realmente en la conducción, la organización de la universidad. No es un modelo, ese modelo es de los 60, de los 70, pero la UNAM nació antes de esa década, entonces realmente la UNAM ha demostrado a nivel nacional e internacional que es un modelo vale la pena. Y entonces tratamos de seguir básicamente, digamos, un 80% de la estructura de organización de la UNAM. Sobre la acción académica, también digo como diagnóstico, se ha habido muchas quejas de maestros que faltan, maestros que no se preparan, maestros que no se actualizan, maestros que venden calificaciones, maestros que acosan y maestros que no cumplen con el calendario escolar. Seguramente habrá que revisar esta situación, porque de qué sirve que hagas una reforma, tengas nuevas leyes si la actitud va a ser la misma y porque son los mismos con los que van a tener que trabajar la universidad. Me temo que la reforma que estamos implementando no alcance para eso. Digo que quiero ser honesto con la situación, lo he dicho públicamente. No sirve que reformemos las leyes de la universidad si no reformamos nuestra práctica, nuestro quehacer diario, los universitarios. No hay modelo que valga si nosotros no nos reformamos. Si los estudiantes no le exigen al profesor, si el profesor no le exige al estudiante y no hay una coincidencia en eso, va a ser muy difícil una reforma. Eso depende mucho de las autoridades de la universidad. Si un estudiante se deja corromper o incluso corrompe o se ve, eso es una cuestión que no se va a acabar. Estemos en el nivel 20 de las universidades públicas mejores, no se va a acabar. Es una situación que siempre lo señalo. Una reforma a la que estamos haciendo del modelo de gobierno, de organización académica, no está todavía en ese nivel. La idea es darnos mayor estabilidad académica para entrar a ese. Pero si dependemos de elecciones, dependemos de situaciones de esta naturaleza, se presta mucho a corrupción. No sé si queda claro. Si quitamos eso, entonces tendremos mayores posibilidades de una organización académica que abatamos ese problema de corrupción, que para mí es una de las cuestiones más graves que tenemos en la universidad. Yo no he hecho ningún estudio al respecto, lo hacía permanentemente el doctor Asensio Villegas, pero lo que no hacía era mucho por cómo cuestionarlo, ¿no? Ese es un gran problema. Las escuelas grandes se prestan para mucha corrupción, ¿no? Un profesor que tiene 60 estudiantes muy difícilmente evalúa de manera individual a los 60 estudiantes y todavía darle 6 grupos. Entonces tiene 360 estudiantes, muy difícilmente. ¿Qué hacer? No es un problema solamente de la formación y de la práctica cotidiana de los profesores, que tenemos que buscar como institución que ese profesor no puede atender a los 360. Tenemos que ponerle, como en España. En España, yo estudié allá y vi que es posible atender a tanta matrícula escolar. Las clases se dan en auditorios, a 200, a 300. Las clases son magisteriales o magistradas. El titular, que es el experto en eso, él da la clase. Y hay preguntas, y las clases son de 2, 3 horas con la sesión. La sesión no es de 1 hora diaria, 3 o 4 veces al día, que tiene permanentemente al profesor ahí encima, no. Es una sesión semanal de 3, 4 horas con su receso, pero el profesor titular del curso tiene 3, 4 auxiliares, de tal manera que ahí deja tareas, hace exámenes y no es el que le evalúa, son las personas auxiliares y él simplemente supervisa que se haga bien. Entonces es un sistema distinto, pero abarca un número grande de formación de estudiantes. ¿Eso será posible aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero? No, mientras sigamos construyendo nuestras infraestructuras, nuestras aulas para 40 estudiantes y que al rato aceptemos 60, ¿no?
y tengamos problema de falta de butacas, falta de espacio, etcétera. Entonces, ahí implica una reforma más allá. Yo soy franco, en la universidad hay que hacer pasos, en esta universidad hay que hacer pasos, hay que hacer reformas paso a paso. Ya fui rector, la conozco, y querer abarcar todo es querer abarcar nada. Entonces hay que hacerlo paulatinamente, pero con firmeza. Se planteó en los años 80 reformar la ley, y esa era una aberración, porque era atentar contra la autonomía, era dejar que el Estado metiera mano a la universidad porque iba a cambiar la ley. ¿Me explico? Ahora ya no estamos en esa cultura. Ahora sí vamos a reformar la ley y vamos a consensar con los partidos políticos que están representados en el Congreso del Estado por la reforma. Ahora ya se busca la estrategia política para hacerlo por consenso, ¿verdad? Influye el gobernador, influye el secretario de gobierno, influye los partidos, todo el mundo influye. Y entonces la universidad tiene que acercarse a todas esas instancias. Bien, cuando hablamos también de la cuestión académica, estamos hablando sobre la reforma educativa en el país. Ese es uno, y también sobre las recomendaciones de la OCDE a nivel nacional e internacional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, México como país se obliga a través de quien lo representa, el gobierno federal, a establecer acuerdos. Por ejemplo, en organismos como la OCDE se establecen ciertas políticas internacionales y los gobiernos están obligados a hacerlo. Voy a poner ejemplos. En la política educativa a nivel internacional están las evaluaciones de los estudiantes. Hay evaluación de matemáticas, de lengua, de comprensión lectora, de ciencias y en algunos campos disciplinarios. Y México entró no hace mucho a ese proceso, pero no ha entrado del todo bien, ¿no? La SEP hacía su propia evaluación, las universidades hacían sus evaluaciones, se inventó Ceneval, se inventó Enlace y se ha ido modificando todo. Entra un gobierno distinto y modifica otra vez eso. Y entonces a México le falta una cultura de evaluación como un proceso permanente para que haya la calidad que merecemos. Le falta continuidad en eso, más allá de quienes gobiernan. Entonces, lo que hace generalmente nuestro país es tratar de establecer los acuerdos que se hacen a nivel de OCDE. No nos llamamos engaño. Muchas cosas provienen de ahí y antes las cuestionábamos y tratábamos de oponernos radicalmente a eso. Hoy buscamos, no nos podemos oponer a políticas nacionales porque los recursos federales fluyen de ahí. Si nosotros no tenemos la capacidad para ofrecer plazas PROMEP, no nos dan plazas para crecimiento. Si nosotros no estamos en el Sistema Nacional de Investigadores, los profesores no les dan un estímulo adicional. Estamos hablando de 9,000 a 12,000 pesos mensuales adicionales a sus salarios. Si nosotros no entramos en un proceso de evaluación y acreditación de los profesores, no les dan un estímulo de 8 hasta 10 salarios mínimos mensuales a un profesor. No lo reclamarían los profesores. Entonces, estamos en una situación que la autonomía está pasando a ser paulatinamente relegada. Estamos siendo más autónomos en relación a nuestra organización académica, pero no a nuestra política general de gobierno. ¿Ya? Esa es una situación, no sé si lamentable, pero sí es importante reconocerlo. Es muy difícil oponernos hoy en día a situaciones de esta naturaleza. Y por otra parte, aquellas universidades que se quedan, pues están siendo rezagadas. Oaxaca ha sido una de ellas, ¿no? Antes éramos 7, 9 universidades unidas en bloque, digamos, en términos políticos de izquierda, de persistencia, de cuestionamiento persistente al gobierno y a su política. Hoy no es así. Ahí estaba Zacatecas, Guerrero, Sinaloa, la Puebla, Oaxaca, estaba la de Sinaloa, no sé si ya la comenté. Éramos 7, no recuerdo ahorita estas 2 más que me faltan. Ahora Sinaloa está ahí enfrente del gobierno, Zacatecas no se diga,
Entonces Benemérita es de las primeras ahora en el reconocimiento académico nacional, ya no importa su pasado, y entonces yo creo que esas experiencias nos han servido para que reflexionamos los universitarios de Guerrero qué hacer. Y entonces ya hay muchos de aquellos que se oponían, que se están jubilando, están falleciendo, etcétera. Entonces hoy las nuevas generaciones están en otras cosas, ¿no? Tenemos muchos egresados de la Benemérita de Puebla, de la Autónoma, de la UNAM, etcétera, y dicen, bueno, allá no se hace esto, porque aquí sí. Y no los cuestionan, son primero ahora los que los cuestionan, y los defensores ya no están. Entonces va evolucionando la universidad por sus propios actores, no solamente por su historia, sus actores. También se habla sobre la cuestión académica, también seguramente se tendrá que tocar este tema en el Consejo Universitario para la reforma universitaria, es el de los planes de estudios. Los planes de estudios, por su misma vocación de autonomía, libertad de cátedra, seguramente se tendrá que revisar los programas cuando estamos aunados a grandes retos y los desafíos como son las nuevas tecnologías, claro, nuevas carreras. En ese sentido, ese es uno. El otro sería, que debe ser el primero, que es el de cómo llegan los estudiantes a la preparatoria, qué nivel académico llega ya para la licenciatura, y creo que también es un problema muy delicado que van a tener que revisar. Sí, afortunadamente la Universidad Autónoma de Guerrero, con las exigencias de las políticas nacionales para mejorar los indicadores de calidad, sí está atendiendo el problema de la elaboración, la pertinencia, la calidad de los planes y programas de estudio. Sí se está atendiendo, no como quisiéramos muchos, pero sí se está atendiendo. ¿Verdad? De esa forma se ha hecho la reforma en los planes de estudios de las prepas, y en las escuelas superiores y ahora en los posgrados, y ha sido exitosa. Nada más que hay un problema, una cosa es lo que dicen los documentos de reforma académica de los planes y programas, y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Entonces todavía hay mucho que hacer ahí, hay mucho que hacer, pero se está ya, antes se oponía uno a eso, ahora ya se está haciendo, ahora falta que simplemente se practique lo que se dice en el papel, pero ya se está haciendo. La otra parte que se refiere a cómo recibimos, ese es uno de los grandes problemas que tiene la universidad. La política nacional, por ejemplo, a nivel de secundaria, establece el hecho de que un estudiante ya no debe reprobar, debe terminar la secundaria, debe buscar la política nacional que el estudiante de secundaria no se rezague, de tal manera que pueda llegar a la prepa. Pero en esa búsqueda permanente de que no haya el rezago académico o que no haya deserción escolar, pues prácticamente no hay reprobados en la secundaria, y entonces llega todo mundo con el mismo nivel de reprobación o de desarrollo académico y con las mismas deficiencias. Entonces es muy difícil, no hay una estructuración en la secundaria de por ejemplo hacer, en las privadas sí lo hacen, hacer los grupos de los mejores estudiantes, los grupos de los estudiantes regulares, etcétera, porque hay una política ahí que dentro de la propia secundaria se establece como discriminación, pero en las privadas sí se hace y creo que da buenos resultados. Entonces eso origina un problema a la universidad. Recibe de todo. La universidad no tiene una política de dar, como en la UNAM, prioridad a sus egresados. A nivel superior no da preferencia a las preparatorias. A nivel de prepa no da preferencia a ninguno de los subsistemas. Entonces ingresa según el examen Ceneval. El principal reto que ha tenido la universidad es cómo seleccionar bien, porque hay mucha demanda. Para medicina hay 250 lugares y hay hasta 5,000 aspirantes. ¿Cómo hacerlo bien? Ese es el verdadero reto, ¿no? En químicas, en enfermería, sucede lo mismo. Ya en muchas carreras sucede lo mismo. En las preparatorias es un problema menor, pero ya está acrecentándose el problema. En las preparatorias, las urbanas ya exigen el 8.
porque hay mucha competencia, ¿no? Entonces, colegio de bachilleres exige 8, porque la prepa de la universidad no. Pero hay de prepas a prepa, no es lo mismo la prepa 1 que la 33 y la 9 en Chilpancingo. Entonces, la prepa 1 se da el lujo de poner 8 mínimo de promedio, y la 33 pues recibe más abiertamente a los. Entonces, hay una cierta heterogeneidad en nuestras preparatorias, depende de su grado de confianza y de credibilidad con la sociedad. Eso cuenta mucho. Entonces hay mayor demanda en esas escuelas. Hay otras que son tradicionales, a lo mejor ya es la pura fama, pero sí está funcionando, ¿no? Por ejemplo, la preparatoria de Petatlán, que es una de las mejores que tenemos académicamente en la universidad, tiene una demanda enorme, ¿no? Pero la prepa 17, que es una de las peores ahorita en Acapulco, pues casi desaparece, ¿no? Entonces ya nadie busca ingresar en eso, cuando esa era la mejor preparatoria hace 20, 25 años, ¿no? La mejor preparatoria cayó por situaciones conflictivas internas muy fuertes, ¿no? Entonces, en suma, la calidad de los que ingresan a la universidad es uno de los principales problemas que tiene la institución, y no tenemos todavía un tratamiento remedial para ello, ni en prepas ni en superiores. No da tiempo. Lo estratégico sería buscar en un proceso de reforma con las autoridades gubernamentales del Estado y federales, buscar a los problemas soluciones mínimamente remediales. Por ejemplo, en los periodos de vacaciones, no implementar los cursos de selección, pero tiene que haber acuerdo entre la federación, el Estado y la universidad. Eso casi no sucede en los estados, pero yo pienso que es por ahí una posible solución a ese problema, porque no se trata de negarle la oportunidad. Un ejemplo, una propuesta que aquí está generando consenso es llevar al Congreso Universitario que el promedio mínimo para participar en el proceso de elección de estudiantes sea 7, porque las escuelas, estas que digo que se dan el lujo, piden 8, y hay otros que piden hasta 8.5. Entonces, si damos la oportunidad de que sean 7, se va a abrir más la competencia, pero va a originar más problemas de selección de estudiantes. Pero no negamos el derecho de darle la oportunidad a que participe en el proceso de selección. La UNAM lo hace, la UNAM da 7 y da para medicina, de los espacios que deja para sus egresados de prepas, da más de 10,000 fichas, ¿no? Entonces lo abres a nivel nacional y permite el 7, no hay problema. Y hay quienes pasan con 7 o menos de 8 a medicina de la UNAM. Aquí le negamos el derecho. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la discusión. También hay otro tema importante que seguramente van a tener que revisar, que es el de investigación y posgrado, por supuesto, la académica. Sí. Y el otro, que seguramente tendrá que ser un acuerdo de este Congreso, incluso para la reforma universitaria, es el de que no se cuenta con una oferta y demanda laboral en el Estado de Guerrero, ni siquiera por su vocación, ni siquiera como propuesta política electoral. Entonces, pues me gusta la medicina, y bueno, he hecho medicina y tengo muchos médicos y nadie quiere ir a la montaña, ¿no? Entonces, contabilidad igual, y nadie quiere salir a apoyar a los ayuntamientos, ¿no? Quieren tener todos sus despachos. Claro. Si es de la comunicación, lo mismo, nadie quiere trabajar si no es en televisión. Entonces, en ese sentido, tener urgentemente la participación de la universidad con las instituciones para tener una oferta laboral de acuerdo a la vocación de nuestro municipio o del país. Sí, ese es un problema fuerte, no solamente para nosotros como universidad, es un problema del país. Hay universidades muy prestigiadas, públicas, pero que nunca se han adentrado a tratar de responder a las demandas y necesidades de la sociedad que las rodea, a las que se deben. Yo recuerdo haber estado en un congreso nacional donde se discutía eso y cuestionaban a la Universidad de Yucatán. La de la Universidad de Yucatán como que vive en una esfera académica
tiene sus propias exigencias, pero nada tiene que ver con el mercado laboral, con las demandas de la sociedad yucateca. Ese es uno de los cuestionamientos. Y entonces se pregunta uno si debe realmente buscar esa situación o simplemente satisfacer la demanda de la sociedad. Si la sociedad te demanda medicina, pues hay que seguirle dando medicina. ¿Verdad? Te demanda nuevas carreras y no va la gente, no va a las carreras. Vamos a ver, la universidad ha abierto nuevas carreras en Tecpan y no hay demanda. Ciencias forestales, todo, y no hay demanda. Entonces no hay demanda. Nosotros como padres generalmente le decimos, eso no vas a encontrar chamba. Ya uno mismo, ¿no? Uno tiene hijos, oye, pues te vas de filósofo, ¿de qué vas a comer? En fin, son situaciones ya culturales que tenemos los padres de familia, pienso yo, pero hay mucho que hacer. Lo que estamos planteando es crear una especie de centro de estudios de pertinencia y de estudio de mercado. Ese es el punto que nosotros estamos creando aquí para el Estado de Guerrero, que sea de carácter permanente, que siempre esté revisando ahí, que ya no necesitamos tantos abogados y que hay que bajar la matrícula ahí, etc. O sea, que dé realmente cuenta de lo que está pasando, porque no podemos contratar una empresa y decir, hagan este estudio, nos los tiran y se van. No es por ahí. Entonces estamos proponiendo crear un centro de estudio de esta naturaleza, ¿no? En un centro que haga la investigación del mercado laboral y la pertinencia social de los programas educativos, pero sobre todo las demandas que tiene la sociedad. Ese es el tema. Y no es fácil, pero estamos hablando de un equipo de unas mínimo 20 gentes en el Estado de Guerrero. No es fácil, pero lo vamos a intentar. La opción de las certificaciones, ¿es suficiente las certificaciones? No, yo soy de los que ponen en cuestionamiento las certificaciones, porque las certificaciones son empresas privadas que buscan simplemente acreditar un proceso administrativo. Te recomiendan hagas esto, pero ¿de qué sirve que la universidad acredite sus servicios administrativos de intendencia, por decir algo, si en la práctica vas a las escuelas están sucias, pero el departamento está certificado? No sé si queda claro. Entonces no tiene ningún sentido. En la academia es otro tema. En la academia acreditan o certifican una carrera, no tiene garantía de calidad, es lo que yo señalo, pero pues son estándares nacionales que se han establecido públicamente y que son aceptados ya, pero que no resuelven el problema de la calidad, ¿no? Ese es el tema. Por decir algo, la universidad tiene todos sus programas acreditados excepto 9. Las 4 ingeniería, las 3 agropecuarias y hay otras, agricultura, y las agropecuarias son 5 y 4 son 9 carreras las que faltan, más las nuevas que se han creado. Y las que tenemos acreditadas no tenemos derecho, veamos derecho, ¿no? Está en nivel 1 de los SINO, la carrera más antigua, pero no tenemos ninguna garantía de que las cosas académicamente se estén haciendo mucho mejor que antes de estar acreditados. No tenemos el mismo problema en derecho, problema de inasistencia de profesores, problema de corrupción, el problema que las escuelas grandes tienen en la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿sí? Matrícula. Frente a la violencia, a la ola de inseguridad, la inseguridad, ¿ustedes consideran, habiendo la visión académica y de seguridad de los estudiantes, los derechos humanos de los estudiantes, ¿ustedes consideran necesaria la participación de los padres de familia en este nuevo proceso o no? Sí, en cierto nivel. Estamos proponiendo que las escuelas preparatorias, los padres de familia tengan una participación ahí con su respectiva organización de padres de familia, pero la propuesta que estamos haciendo, que no es bien vista, pero la vamos a hacer con algunas gentes, es que los padres de familia deben estar permanentemente enterados del desarrollo académico de sus estudiantes, y entonces les va
se les está proponiendo que ellos pasen permanentemente a recibir las calificaciones de eso. No es fácil porque tenemos estudiantes que provienen de regiones muy alejadas y que obligar que los papás vengan a eso, o que no saben leer y escribir, no es fácil. No es lo mismo que la UNAM, ¿no? O que la Metropolitana, o que el Poli, ¿no? Porque ahí los padres que tenemos hijos por allá, pues nos es más cómodo ir y venir a recoger las calificaciones, o vía internet, pero aquí no es fácil, pero lo estamos proponiendo. En las escuelas superiores no está tan sencillo, pero lo estamos proponiendo, ¿sí? Que un padre de familia, madre de familia o un tutor esté permanente. De esa manera garantizamos que ellos estén enterados, que a veces son 5 o 6 años, dicen que están estudiando y en la práctica nunca estudiaron. Desde el primer año se desertaron. Y no los hay, padres son... ¿No hay algún seguimiento a cada uno de los universitarios? No, lo que prevemos es que el padre de familia haga un seguimiento de su hijo, ¿no? Sin preguntarle al hijo si quiere o no quiere. Es tu obligación. ¿Ya eres mayor de edad? Sí. ¿Y? Sí, dependiendo del papá o del padre. Doctor, preguntarle también cuál es el mensaje que tienen ustedes desde la universidad a partir de esta comisión especial para la reforma universitaria y la organización del 5º Congreso Universitario. Bueno, un mensaje en 2 direcciones. Uno, a la comunidad universitaria, particularmente a las autoridades universitarias, y otro a la sociedad guerrerense. A la comunidad universitaria les invitamos a participar ardua, intensamente en el proceso de discusión, de reforma propositiva, para que alcancemos el objetivo esencial de la universidad, de formar cuadros altamente calificados para el servicio a la sociedad. A los funcionarios, para que se allanen y permitan a la comunidad universitaria su participación, incluso motiven la organización de las mismas, porque muchas veces es importante que un directivo tome la iniciativa para organizar eso. Y si no, pues a los líderes estudiantiles, a los líderes magisteriales de todas las escuelas, invitarlos a participar activamente organizando grupos de discusión de las propuestas que desarrollamos, o en la elaboración de propuestas diferentes a las nuestras, pero que las hagan y que las hagan llegar de manera muy particular a la comunidad universitaria, para que logremos en esta oportunidad que se nos brinda de reformar nuestra legislación y nuestra práctica cotidiana, de incorporarnos a una discusión propositiva. No hay muchas, ni tampoco hay muchos rectores que estén motivados a cambiar esta cuestión. Hoy la universidad está obligada, porque alcanzó ciertos estándares. Si no hace sus reformas, tenemos el riesgo de perder esos logros alcanzados. Si no hacemos la reforma al modelo electoral, el de gobierno, tenemos el riesgo de enfrentarnos nuevamente en la práctica del cuestionamiento y el enfrentamiento electoral, y volver otra vez a lo mismo que veníamos teniendo hace años. Cambiarlo significa dar garantía y seguridad a instancias internas y credibilidad a instancias externas que evalúan permanentemente el desarrollo de la universidad, incluso autoridades gubernamentales. Nos damos otra idea de lo que queremos tener en la universidad, y creo que vale la pena entonces hacer el esfuerzo de una reforma interna por nosotros mismos, por nuestra propia decisión. Por otra parte, a la sociedad y al gobierno. Sabemos que la universidad está siendo vista de otra manera, pero quizá se está analizando de manera un poquito más, digamos, por lo que aparenta, ¿sí? No es lo mismo la universidad de hoy que hace 20, 30 años, donde no teníamos instalaciones, o que las instalaciones eran de madera o de casas de cartón, aulas de tabique sin pegar, etcétera. Ahora las aulas, los edificios están bien pintados, tienen un solo color, da otra imagen y da gusto, pero la esencia del desarrollo académico es otra, y esa es la que tenemos que mejorar. Ese es el mayor reto, y lo entendemos, y creemos que la sociedad, sobre todo los padres que han confiado
en que sus hijos estudian en esta universidad, en las aulas de esta universidad, tenemos que darle la certeza, la credibilidad y la confianza para que los demás hijos sigan estudiando aquí y que no los envíen fuera del estado de Guerrero. Hoy la clase media y media alta tiene muchos hijos en la universidad. Antes no era así. En los años 70 era clase popular la que teníamos en la universidad. Hoy ha crecido la credibilidad en esa clase, y pensamos que debe ser la universidad de clase para todo el mundo, abierta completamente. Hoy se está dando oportunidades indígenas, se está dando facilidades, incluso hay una política nacional para dar facilidad, y creo que eso hay que aprovechar. Entonces, una invitación a la sociedad, a las autoridades de gobierno estatal, federal, a que pongan sus ojos, pongan la atención en la reforma tan importante que estamos haciendo en esta universidad, y allanen con su disposición para que logremos esta reforma y logremos el desarrollo académico de la universidad para beneficio del pueblo de Guerrero.